quién es. ¿Quién es mi querido amigo José Miguel Mulet? José Miguel Mulet es licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Es catedrático del Departamento de Biotecnología en la Universidad también de Valencia. Dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas que trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío. Y estas son investigaciones que son importantes precisamente porque pues son investigaciones que se refieren al hecho de que si no podemos parar el cambio climático tendremos que adaptarnos a él. Y esto lo hace haciendo algo que no le gusta a muchos, que es utilizar transgénicos. Es director del máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. Y además, como divulgador científico, tiene una pila de libros, todos maravillosos, desde Los productos naturales Vaya Timo, Comer sin miedo, Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra, Transgénicos sin miedo, ¿Qué es comer sano? ¿Qué es la vida saludable? Ecologismo real, que es demoledor ese libro, se lo recomiendo muchísimo, y Comemos lo que somos. Además de que, bueno, es uno de los grandes divulgadores de la ciencia. Yo soy más un divulgador de las ideas o de la aproximación científica que de la ciencia en sí, pues no tengo las herramientas que tiene mi querido amigo. Así que vamos a hablar con el señor José Miguel Mulet. Venga, pues, señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Ahora que estás recién llegado de México, es que A qué ver, pues agotamiento. traigo el horario mexicano todavía, porque todavía no he dormido, o sea que para mí ahora serían como que son las 7:19, serían como las 11 de la mañana, pero sin haberte acostado en toda la noche. Sí, o sea, es lo que hacíamos nosotros cuando estudiábamos para el examen de matemáticas o cuando éramos muy jóvenes y nos íbamos de fiesta. O sea Bueno, que estoy en las 11 de la mañana, pero como si fuera de ruta al bacalao. sí, exactamente, como si una de esas noches que uno tendía a tener cuando era muy joven, luego se le fue pasando, aunque algunos, no, lo que pasa es que a mí me pasa que yo me sigo acostando a las 4 y levantándome a las 11 todos los días, pero es por una mala costumbre adquirida por el trabajo, ni siquiera por la fiesta. Bueno, a ver, se ha desarrollado, estaba yo tratando de explicar rápidamente, que como Greenpeace funciona por épocas, por temporadas, pues su última temporada es la temporada eh, de, de las macrogranjas y del agua. La del agua, hay un anuncio aterrador del agua donde un tipo está, enfrentamos una sequía aterradora en todo el mundo se va, pero el tipo sufre como Precious. Pero sobre todo lo de las macrogranjas, porque ha sido retomado por el mini ministro Garzón, Alberto Garzón, que es de Izquierda Unida, es el dirigente de Izquierda Unida, es ministro de Consumo y ha decidido que debemos dejar de comer carne. Y comentaba yo que yo siempre pensé que esto de que muchas vacas en un solo lugar contaminan menos que muchas vacas en 10 lugares, me parecía que no daba la aritmética. Y tú comentabas algo de esto. A ver, ubícanos, ¿qué le pasa a Greenpeace con esto y por qué está mal? A ver, pues aquí el problema es de fondo y es que es un tema de marketing. Aquí no Uh-huh. importa ni el consumo de carne, ni las granjas, ni los transgénicos, ni nada. El tema que más trabajo yo, que es el tema de los transgénicos, pues ya expliqué en su momento que fue una cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es decir, Greenpeace había agotado la campaña de las nucleares y la campaña de las ballenas. En aquel momento vio que podía ser una nueva campaña porque necesitan hacer campañas que ocupen espacio mediático para que la gente se apunte y pague la cuota, porque la estructura de cualquier organización ecologista es muy cara de mantener. Uh-huh. Entonces, lo que ha pasado ahora es que la campaña de los transgénicos está muerta, está agotada, ya no tiene glamour. Después de la vacunación del COVID, donde se utilizaron plantas transgénicas para hacer algunas vacunas, y que ahora lo nuevo es el CRISPR, que no hay forma de darle un perfil negativo porque no tiene glamour, le falta emotividad y no hay ninguna empresa grande detrás como Monsanto en su día, pues han cambiado por otra campaña. Entonces, yo te puedo hacer un análisis parecido al que habrá hecho la empresa de marketing a la que le han contratado la campaña. Y ojo que lo Uh-huh. que estoy diciendo es real, son empresas de marketing.
habrá dicho, a ver, ¿cuál es nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo es gente joven, concienciada. ¿Qué característica tiene esta gente joven? Que ahora se está de moda que se hagan veganos. Ya está, campaña en contra de la carne y seguro que los movilizamos a todos. Ya está, no hay más. De hecho, te puedo poner otro ejemplo para que veas cómo funciona. Ayer, bueno, ya sería anteayer, pero ayer en hora de México, estuve hablando con unos políticos de tu país y había una política de Morena, curiosamente, del partido de López Obrador, que se quejaba que había discutido con un ambientalista y se había quejado de la pesca de tiburones en Veracruz porque hacían una práctica llamada el finning, que es cortar la aleta y luego tirar al tiburón. Esto es mentira. En Veracruz nunca se ha hecho esto. Curiosamente, yo había oído exactamente el mismo argumento por otro ambientalista hará cosa de 5 años en Galicia. Digo, Ajá. pues en Galicia ni siquiera hay tiburones. Entonces le pregunté, ¿por casualidad no sería esa persona de WWF? Y me dijo, sí, era de WWF, ¿cómo lo sabes? Digo, porque es la campaña de marketing que están llevando. Con lo cual, una persona en un despacho de Ámsterdam diseña una campaña y de repente puede ser que acabe afectando a todos los pescadores de Veracruz. Pues más o menos eso es lo que está pasando con la carne. Es decir, hay una campaña diseñada, entonces, ¿cuál es el tema emotivo? Muy fácil, no podemos ir contra los pequeños ganaderos. ¿Por qué? Pues porque forman parte del discurso de la ganadería ecológica, de la agricultura ecológica. Vamos a ir contra las grandes. Para empezar, se han inventado una palabra, macrogranja. Macrogranja no era una palabra que no está definida No, en no ningún... sabemos qué es, ¿no? No, a ver, ahora sí, porque al final han conseguido hacer una ley. Ahora una macrogranja es más de 850 cabezas. ¿Qué tú dices? 850, ¿y por qué no 1000? ¿O por qué no 1500? Claro. 850. ¿En qué se basan? Porque unos habrán dicho 1000, otros habrán dicho 500 y han llegado a un compromiso. Habrá sido el producto de un regateo. A ver, no es broma, con los transgénicos el límite para etiquetarlo era 0,9%. Porque unos querían 0, otros querían 10, empezaron a regatear y al final el mercado persa acabó en el 0,9. Bueno, No, no hay más. a ver, ahora, Es absurdo, pero es que es así como te lo cuento. vale. Pero a ver, aquí hay una cuestión. Cuando ves una de las grandes granjas intensivas, yo siempre trato de explicarle a la gente que cuando se comía pollo una vez a la semana y carne una vez cada 3 meses, pues las granjas eran pequeñitas, ¿no? Es la posibilidad de hacer grandes explotaciones la que ha permitido que los pobres coman cosas que antes solo comían los ricos. O sea, esto tiene una dimensión social que yo no creo que se deba pasar por alto. Pero cuando ves estas granjas gigantescas, sobre todo tomadas con un dron, y ves la piscina de purines es la bosta de las vacas, para que me entienda la gente. De los cerdos. Perdón, de los cerdos, o la bosta de vaca, y ves estas piscinas gigantescas, dices tú, hombre, esto no se ve bien, pero no está mal en realidad. ¿Por qué? Muy fácil. A ver, tú imagínate que tienes una explotación pequeña de 10 vacas. Es una explotación que desde el punto de vista económico ya es muy complicado de rentabilizar. ¿Por qué? Porque hay costes que son generales, independientemente que tengas 10 o 50 vacas. Pero luego vamos a verlo desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo vas a recoger todos los desechos de estos animales? Uno a uno. Curiosamente, cuando tienes una granja muy grande, lo que quiere decir es que tienes muchos desechos. Y muchos desechos puedes plantearte poner fermentadores y hacer una planta de biogás, con lo cual la calefacción ya no estás consumiendo petróleo, sino estás utilizando el propio residuo que hacen los animales. O puedes plantearte poner una depuradora de aguas para asegurarte que toda el agua que salga de ahí está limpia. Una granja de 10 vacas puede plantearse esta inversión y puede plantearse recoger el residuo. De hecho, sabemos que las zonas donde hay más contaminación de agua
no son precisamente cerca de las granjas grandes, son precisamente cerca de donde hay muchas explotaciones pequeñas, porque en una explotación pequeña no puedes poner los mecanismos de control, porque el pobre ganadero no podría mantenerse. Necesitan una inversión muy alta, inversión que solo se rentabiliza cuando tienes un tamaño muy grande. Por lo tanto, a ver, está bien que existen las pequeñas explotaciones, pero es que prohibir las grandes, sobre todo cuando se van a construir en zonas despobladas donde no hay ninguna otra actividad económica que pueda funcionar, lo veo un absurdo. Hay otro elemento que en América Latina no es claro, pero que nosotros tenemos muy claro aquí en España, y es el hecho de que hay una gran preocupación por la despoblación de las zonas rurales, de la España rural típica y quijotesca, ¿no? Por un lado, a mí me divierte mucho que haya eso, más la preocupación del ¿cómo se llama? Cuando se hace de clase media un lugar popular, la gentrificación, eso. Les preocupa la gentrificación. Bueno, ¿a dónde va la gente? Pero por otro lado, se hace poco atractivo lo rural con una actividad así, ¿no? No veo por qué. A ver, la España rural está bastante mal por el tema de la despoblación y no olvidemos que el principal problema nos está teniendo España. Ahora mismo España es un donut. Un donut en el sentido de que toda la población está en las costas y en Madrid. Sí. Y las dos Castillas se están convirtiendo, las dos Castillas, Teruel, se están convirtiendo básicamente en un desierto circular. Esto no es bueno a largo plazo. Aparte de todos los problemas que supone para la gente que queda en esos lugares, tener toda la población tan concentrada y luego tener tanto espacio a nivel de infraestructuras y genera muchísimos problemas que tenemos que pagar entre todos. Por lo tanto, tú tienes que hacer una actividad económica en esas zonas. ¿Qué tipo de actividad puedes hacer en una zona despoblada? Pues hombre, no vas a poner una tienda de ordenadores si no tienes clientes. No vas a poner una fábrica de microchips si no tienes carreteras buenas o un aeropuerto que te traiga los componentes que necesitas. Puedes producir lo que se llama producción primaria, del suelo hacia afuera. Por eso le llamamos producción primaria. Y ha habido muchos casos de éxitos. Por ejemplo, la única granja de langostinos que tenemos en España está en Medina del Campo, provincia de Valladolid, y a 300 kilómetros del mar. Sí, sí. Y está funcionando muy bien y creando muchos puestos de trabajo. Hombre, Medina del Campo es una zona, es tierra de campos, al lado de Valladolid, tiene bastante actividad industrial, pero hombre, tampoco es Manhattan, para que nos entendamos. No, la conozco además. Ya. Por lo tanto, un proyecto como una granja grande en Soria, no olvidemos que pasa como pasó en Valencia, en su momento en Valencia con la Ford, y como quieren que pase ahora con la fábrica de baterías de Volkswagen. No solamente que venga una fábrica y que se instale, esa fábrica requiere trabajadores que van a necesitar servicios, y una empresa grande que va a necesitar un montón de empresas proveedoras. No sé, la empresa que le controle todo el tema de la calefacción y la refrigeración, la empresa que le controle todo el tema de seguridad industrial. Es decir, es que no se me ocurre ninguna forma mejor de repoblar la España vacía y sobre todo de distribuir la población y de llenar ese donut que se está formando. Claro. Ahora, vamos al tema además de tu último libro, el tema de la alimentación. La conseja número uno, ya no de un ecologismo quizás claramente entendido, es que el verdadero ecologismo es vegano. Está absolutamente desprovisto de proteína animal. Algunos lo hacen por razones de su visión moral, que me parece todavía mucho más legítima, pero algunos lo hacen como una visión de una imposición generalizada de costumbres alimenticias para el resto de la población. Y yo hablaba de la necesidad de proteína de calidad, sobre todo para los niños en países donde no tienes el Hipercor o el Aldi o el Mercadona a 6 calles de casa, ¿no? Es decir, los lugares donde realmente todavía tenemos problemas nutritivos y donde se necesita proteína de calidad. Y la proteína de calidad más accesible es aquella que proviene de fuentes animales.
esta pasión por dejar de comer carne tiene una razón sensata, lógica, bioquímica, anatómico, fisiológico, nutricional, o media o ninguna. A ver, lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva bioquímica, en principio tener una dieta omnívora que incluya carne y pescado puede ser una dieta perfectamente equilibrada y tiene una ventaja, que la persona que la siga no tiene que saber bioquímica ni saber nutrición, porque en principio con que sigas esa dieta vas a tener todos los nutrientes, todas las vitaminas y todos los aminoácidos que necesitas. Una persona vegetariana, si combina diferentes tipos de vegetales y si es vegetariano o volácteo, pues más o menos igual. En principio tampoco debería tener ningún problema. Y ahora ya entramos en los veganos. Una persona vegana que no sea ovoláctea, por lo tanto tenga cero proteína animal, ahí tenemos varios problemas. El principal es la falta de vitamina B12. Ya no tenemos una dieta equilibrada porque va a ser una dieta que tienes que suplementar. Y luego tienes que saber bioquímica o nutrición, o por lo menos tener unas nociones para saber que si quieres seguir una dieta vegana tienes que balancear mucho el tipo de proteínas vegetales que consumes y el tipo de fuentes vegetales, porque podrías llegar a tener problemas de aminoácidos. Puntualmente también puede haber problemas de hierro o de yodo, por eso necesitas saber muy bien qué vas a comer y qué dietas tienes que seguir, cosa que un omnívoro, en principio, con que aparezca carne, pescado y verduras en la dieta, prácticamente va a tener todos los nutrientes. Luego podríamos incluso debatir el tema de una dieta vegana para niños. Yo no la recomendaría a nadie, ya sé que hay dietistas que dicen lo contrario que yo. Yo no la recomendaría a nadie porque sin una dieta vegana para adultos ya te obliga a saber nutrición y bioquímica, para un niño te obliga ya a tener un nivel medio superior. Porque si no, puedes tener problemas que puntualmente salen en la prensa que existen, de casos de desnutrición. En Valencia tuvimos un caso de un niño con escorbuto. Madre Y mía. puntualmente alguna muerte. Obviamente no es lo más frecuente, pero no es lo más frecuente muchas veces porque cuando se dan cuenta que el niño no los aguanta ya cambian a una dieta rica, pero en fin. Sí, bueno, yo siempre recuerdo las dietas veganas para gatos que me parecen absolutamente criminales. Pero mira, hoy decía yo presente en Twitter que cuando... Perdona que te interrumpa, te puedo contar la anécdota de un veterinario Sí. que me escribió una vez después de leer uno de mis libros, diciendo que era muy frecuente que llegaran gatos de familias veganas con problemas de desnutrición severos o incluso al borde de la muerte, porque un gato es un Claro, carnívoro estricto. es Un carnívoro perro estricto, se más que puede el llegar perro incluso. vegano. Sí, sí, un perro se puede llegar, según me explicaba el veterinario, que yo no tengo ni idea, un perro puede llegar a ser vegano, pero un gato es un carnívoro estricto. Nunca vas a poder hacer un gato vegano. Lo vas a matar de hambre. Bueno, pero, pero estamos hablando de gente que tiene el acceso a todas sus opciones. Decía yo comentaba a un documental muy interesante que vi sobre una tribu todavía cazadora-recolectora en condiciones muy precarias. Y el tipo los fue a entrevistar un poco con la idea de acabo de salir de la Facultad de Filosofía de Durkheim, y les decía, bueno, ¿y qué es lo que consideras más importante en la vida? Y el hombre, jefe de la tribu, sobre todo decía, la carne. Bueno, pero ¿cuál es la forma en que encuentras la felicidad? Bueno, cuando voy a cazar y luego cazar y traigo carne. Y este hombre buscaba una serie de posiciones filosóficas en alguien que vive en la supervivencia inmediata, ¿no? Y siempre me recuerda eso, que entre ese hombre y quienes tenemos la enorme suerte de vivir en el mundo de la abundancia, en los principios del mundo post-escasez, hay muchísimas personas que están en la mitad y que se nos suelen olvidar en el postureo. La proteína animal en el mundo, en el tercer mundo, la provitamina A en Asia, o la proteína animal en África, ¿qué tan necesarias se ven desde el punto de vista de la nutrición del mundo y no de nosotros los privilegiados?
A ver, tener proteína animal de buena calidad y barata es una necesidad básica. De acuerdo que hay proteínas vegetales de alta calidad, como puede ser la proteína de la soja o incluso en África se dice que los frijoles, las judías que decimos en España, se les llama la carne de los pobres, porque también tienen una composición proteica muy alta. Pero claro, la carne, además de proteína de muy buena calidad, también aporta nutrientes, aporta hierro y hierro de fácil absorción, porque hay muchas fuentes vegetales de hierro, pero al haber una gran cantidad de fibra, la absorción es muy complicada. Por lo tanto, una dieta donde puntualmente aparezca la carne, sobre todo en gente que tiene muy limitadas las calorías, pues es una persona que va a tener menos problemas de anemia, porque ya sabemos que cuando tenemos comida de mala calidad, uno de los problemas es la anemia, porque el hierro es un factor muy limitante en la mayoría de alimentos. También es verdad que en Europa tenemos exceso de carne, pero eso sería otro problema. Posiblemente por un tema cultural. ¿Y un tema cultural por qué? Pues de la misma forma que te has comentado, el de la tribu cazador-recolector, que era carne, 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 en los países que pasan de una economía, digamos, pobre a una economía de clase media o de clase media alta, hay dos símbolos de estatus. El primero es tener un automóvil propio y el segundo comer carne. Y entonces, claro, nosotros España venimos de que todavía era muy reciente la época del 600 y de poder comer carne todos los días. Entonces todavía tenemos, digamos, esa memoria de que no comer carne es de pobres. Y es lo que está pasando ahora mismo en China y en la India, por eso se está disparando el consumo. Pero bueno, que en algunos países haya un consumo exagerado no quiere decir que tengamos que dejar de producir carne o que tengamos que dejar de producir o de comer carne por ley. Claro, yo pienso además, bueno, hay un fenómeno económico cuando planteas acabar con una actividad como sería la actividad ganadera. Yo vivo en Asturias, donde la actividad ganadera es fundamental. No se plantea con qué se va a sustituir, y económicamente me parece a mí gravísimo, porque toda esa gente, ¿qué haces? Es un poco como la posición de Extinction Rebellion, ¿no? Dejemos de producir fósiles hoy. Vale, te has cargado a 4 o 5 mil millones de personas en cuestión de 2 meses, y los sobrevivientes, ¿qué hacen? No hay soluciones más que la prohibición y no la reorganización. Quisiera, y a nivel de la prohibición, y acabas de estar en México, donde está prohibido el cultivo de transgénicos y donde solo se permite la importación de maíz transgénico para consumo animal, que acaba siendo para consumo humano por la situación terrible del campo mexicano, que está abandonado y se ha sido abandonado en las últimas 4 décadas progresivamente. Las opciones tecnológicas tampoco les gustan a los prohibicionistas, a la gente que dice que todo se resuelve prohibiendo. Es Y que al una de las final no conclusiones, les gusta nada. exacto, Al final no les gusta nada. Mira, prohibir la ganadería sería un desastre. Prohibir las macrogranjas ha sido la forma de no entrar de golpe y decir que nos aliamos porque vamos en contra de las grandes empresas, pero claro. apoyamos a los pequeños ganaderos. Pero yo, y esto, mira, a mí me invitan mucho a dar charlas sindicatos de agricultores o cooperativas de agricultores, etcétera. No solamente en México, de donde acabo de llegar, sino también en España, por supuesto. Muchas veces el discurso de los ecologistas lo compran algunos sindicatos agrarios porque piensan que les va a ser beneficioso. Por ejemplo, cuando los transgénicos, algún sindicato agrario español, situado normalmente a la izquierda, estuvo a favor de ese mensaje porque pensaban que les protegía el mercado. Luego se dieron cuenta que si iban a importar no protegía nada y al final se dieron cuenta. Con el tema de la campaña en contra de las granjas, de las macrogranjas, puede ser que haya algún sector de ganadero que piense que le va a proteger porque él es un pequeño o un mediano y así no vienen multinacionales, pero es que no se dan cuenta que los mensajes para poder venderse fácil tienen que ser blanco y negro. Claro. La campaña no a las macrogranjas en 1 o 2 años va a ser no a las granjas. Porque claro, si empezamos a ver por qué esta sí, por qué esta no, porque aquí hay dos animales y tal, claro, hay que darse cuenta si tú tienes una granja de ternera o de cerdos para carne, sea granja grande o pequeña, al final el animal va a ser sacrificado para el Claro. despiece.
Claro, porque es que parece que en las granjas pequeñas los animales son mascotas. Sabemos que no lo son, ¿no? No, no. Aunque también sabemos que sí, que es en el mejor interés del ganadero el buen trato a Por sus supuesto. animales para poder ofrecer un producto de calidad que pueda vender a un precio que le permita tener ganancias. Esto tampoco es tan misterioso, ¿no? A ver, al buen interés del ganadero por varios motivos. Primera, porque a cualquier trabajador le gusta cuidar su herramienta de trabajo. Yo ahora estoy hablando contigo desde un ordenador, no se me ocurría empezar a darle golpes o pegarle Claro. una patada, porque entonces a ver cómo hablo contigo. A un ganadero le interesa cuidar bien a los animales, además de por la empatía que puedan tener, que ya te digo yo que la tienen. Todos Ujú. tienen empatía. La misma empatía que puedes generar con una mascota, muchos ganaderos la generan con sus animales. Pero independientemente de eso, hay que tener en cuenta que es su fuente de ingresos. Es su modo de vida. Ya se preocupará el de cuidarla. Y luego, vamos a imaginar el peor caso, que no tuviera empatía y que le diera igual el bienestar. Bueno, si todo eso falla, tiene una normativa de bienestar animal de la Unión Europea que ya le digo yo que se preocupa más por el animal que del ganadero. Y no estoy exagerando. No, sí, absolutamente. Fíjate, me pasó cuando en México precisamente se prohibió, ya estando yo aquí, yo llevo 24 años en España sin haber pisado México, pero cuando se prohibieron los circos con animales, yo me acordé mucho de la gente de circo. Yo he estado muy cerca de mucha gente de circo, adoro el circo, y el cuidado que esa gente tiene por sus leones y por sus tigres y por sus caballos y por sus camellos y por sus elefantes. Y el planteamiento era de un maniqueísmo tremendo, donde por supuesto esta gente explotaba, lastimaba, mataba de hambre, golpeaba a sus animales brutalmente. Entonces, pero es que serían tontos, pero tienes que presentarlos como villanos. Y hablando de villanos, los transgénicos son los otros. Ya dejó los transgénicos como villano Greenpeace, por cierto. Bueno, yo os aconsejaría que cuando acabarais de ver el YouTube, porque este YouTube hay que verlo hasta el final, por supuesto, este canal, yo estoy Gracias. suscrito, por cierto. Y lo veo todos los... No lo veo en directo porque hasta ahora ya estoy casi durmiendo, pero lo veo los viernes. Eh, que clicarais en la página web de greenpeace.es a ver dónde veis lo de los transgénicos, porque creo que en portada ya hace tiempo que no está. Ahora en portada está no a las macrogranjas, no a la ganadería industrial. Empiezan no a las macrogranjas, no a la ganadería industrial. Ya veréis que pronto va a ser no a la ganadería. Es decir, es una campaña que ya está amortizada. Y como ya está amortizada, Ajá, ya no da réditos, ya no da interés, directamente se olvida. ajá. Pues mira, Y está luego, salvemos el agua de momento. sí, no, pero creo que tiene un banner que va cambiando. Si lo tienes un Ah, rato, cambia. sí, sí tiene sus campamentos de verano. Sí, claro, así es. Pero también es que me tocó la del agua porque tengo que estar con el agua también. Ya. Pero en América, que es donde más faltaría el trabajo de... Y aquí ya se consiguió la prohibición de transgénicos. Finalmente, no sé. Yo me recuerdo mucho del trigo del CCI, del CSIC, que no se puede comercializar en España, el trigo con bajo en gliadinas, que permite que la gente que realmente tiene celiaquía pueda consumir trigo. Sigue la campaña contra transgénicos en otros lugares, ¿no? En México, por ejemplo, sigue estando muy vigente esa campaña. ¿Por qué? Pues porque en México es muy fácil llevar a cabo una campaña en los transgénicos por el tema de emotividad y de valor emocional, el maíz. Uh -huh. La religión maya se basaba en el maíz. La religión maya hablaba de los hombres de maíz. Claro, si tú estás atacando algo que está tan metido en el corazón de los mexicanos y estás diciendo que el transgénico le roba el alma, y no me estoy inventando nada, sabes que eso lo han No, dicho, no, que no el maíz yo lo denuncié cuando lo dijo esta loca. Su Jesús chulel. era, ¿no? Sí. Claro, ese argumento en Europa no sirve, ese argumento en Europa probablemente se rían de ti, pero en cambio en México sí que sirve por la cultura mexicana, es como Uh -huh. meterse, como si en Valencia te metes con la paella. Entonces, como la campaña en México, por la circunstancia cultural de ser el centro de domesticación del maíz y que el maíz estaba muy presente en las religiones precristianas, pues ahí la campaña es muy fácil de llevar y entonces las organizaciones ecologistas se han aprovechado de ellos. Y si encima sale un personaje
como la doctora Álvarez Builla, que tiene, ¿cómo lo diría yo? Esta ambigüedad moral de que ella es una científica muy reconocida, curiosamente en el mismo campo que yo, en biología Ujú. molecular de plantas. Es más, tiene mucho más currículum que yo, no voy a negarlo, pero que de repente se pone a hablar como una ideóloga y dice auténticas tonterías que no tienen nada que ver con la realidad científica. Yo me gusta compararla que es que como cuando un científico del Opus Dei te habla de células madre, no te está hablando de ciencia. Te está vendiendo el discurso ideológico, a pesar de que sea muy buen científico en el campo que quieras. A Esto es ver, un poco lo que pasa con Álvarez Builla. sí, a ver, yo siempre he dicho que Alves Bulla es como Rupert Sheldrake, que es biólogo también, o como Eric no Seralini, como Montañer, como... Montañer sí, Seralini nunca ha sido un buen No, científico. Seralini no, sí, Montañer Montañer, sí que ha sido un científico en algún momento de su Rupert carrera. Sheldrake y el famoso premio Nobel de Química que desarrolló la PCR, Kary Mullis. Mullis, y que hablaba con mapaches luminosos extraterrestres y decía que el SIDA no existía, A ¿no? O ver, sea, tú sabes que en música existen los One Hit Wonder, ¿no? sí. Pues Kary Mullis yo creo que es el mejor ejemplo de científico One Hit Wonder. Él tuvo una idea brillantísima, Uh-huh. una idea que llegó en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque ya había un sustrato que era todo el trabajo que había hecho Sanger, que simplemente a Sanger se le olvidó un detalle o no cayó en un detalle que Kary Mullis supo ver. Y ya. Es decir, ¿qué ha hecho Kary Mullis en su vida? Aparte de tener una idea brillantísima, una idea que cualquiera hubiéramos Uh-huh. querido tener, cuando uno mira su biografía dice, bueno, vale. Nada más. Por aclararle a la gente, el PCR es el sistema de reproducción, de multiplicación del ADN que permite que a partir de muestras pequeñísimas se tenga una muestra amplia que se puede analizar. Y cambió toda la historia de la humanidad, sin duda alguna, pero eso no le da Sirve, autoridad para hablar de otras cosas. y les puedo decir que en biología molecular sirve para casi todo. Es decir, se hacen PCRs todos los días en cualquier laboratorio de biología molecular con diferentes objetivos y diferentes finalidades. De hecho, hasta nos lo hemos hecho todos para saber si teníamos COVID en algún momento. Ah, mira, no, yo también me hicieron una PCR cuando tuve COVID. Sí. Pues esa es la historia para cuando les hablen de las macrogranjas y cuando les hablen... A mí lo de los reactores de purines para hacer electricidad me parece una de las ideas más brillantes por allí. Sí, y se está haciendo en macrogranjas. Mira, te voy a contar una cosa. En México tuve la oportunidad de visitar unos invernaderos en el estado San Miguel Allende, es Guanajuato todavía el estado. Sí, sí, sí. Vale, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Invernaderos que, claro, en México el suelo es más disponible que en Europa, pues un invernadero de allí sería como 10 veces el más grande de Almería. Eran impresionantes. Bueno, el hecho de ser tan grandes les permitía tener un sistema para aprovechar el exceso de calor de forma de calentar agua y que la climatización se reciclara y que no gastara gas. Hombre, Simplemente en las horas de más calor del día calentaban agua y luego esa agua por la mañana la recirculaban y así conseguían que los pimientos estuvieran a la misma temperatura todo el día, lo cual favorece el crecimiento de la calidad. claro. Claro, esto es la típica instalación muy costosa que solo puedes rentabilizar si tienes un invernadero muy grande. Pues lo mismo pasa con las granjas y con el biogás. Si tú tienes 10 cerditos haciendo caca, no tienes suficiente material para crear una planta de biogás. Necesitas tener muchos para tener mucha materia prima y que ese gas que produzcas, que luego te sirve para climatizar la granja en invierno, sea rentable. Pues bueno, con eso yo creo que lo dejamos en la situación del mini ministro y de la ministra, que también, hombre, caray, una ministra de mi partido diciendo Sí, tonterías así. bueno, habría que decir que en el Ministerio de Transición Ecológica publicaron un estudio sobre que la ganadería no fija la población rural. Estudio curiosamente hecho por Ecologistas en Acción, Qué del que raro. no sabemos cómo lo hicieron, cómo lo publicaron. Bueno, sí, lo publicaron en la web del Ministerio, pero quiero decir en ninguna revista científica. Uh-huh. Y curiosamente un estudio que coincidía con lo que ellos decían antes. Esto es un poco como los estudios que hace las sociedades de agricultura ecológica, que Sí, siempre sí. sale que la ecológica es mejor, nunca sale en otro sentido, nunca parece que ya tengan la conclusión antes del Claro, estudio.
Es que esa es la ventaja. Tú primero escribes la conclusión y luego haces el estudio. Ya. Pero fíjate cómo es la ignorancia de Ecologistas en Acción. Yo lo he hablado con Alfredo García, nuestro común amigo operador nuclear, que aquel hombre con el que yo tuve un enfrentamiento tremendo por el caso del reactor nuclear de Fukushima, de los reactores de Fukushima, ahora está en la comisión en la que aprueba la prolongación de la vida de las nucleares españolas, porque ahora le dan datos que no puede refutar. Probablemente su problema sea muchas veces nada más la ignorancia. Mi querido Mulet, vete a dormir, que debes estar reventado. Estoy viendo ahí, ¿me dejes que enseñe el último libro y así hago una cuña publicitaria? Sí, claro que sí, por supuesto. Comemos lo que somos. Comemos lo que somos. Si consigo orientarlo en la cámara. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Ahí está, comemos lo que somos, que ya van varias personas que les menciono el libro y me dicen, somos lo que comemos. No, comemos lo que somos y el maestro Mulet lo puede demostrar. Maestro, muchísimas gracias, vete a descansar. Gracias a ti, Mauricio. Nos vemos. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la otra.